La iglesia con la paz del Señor. Puestos en pie, vamos a leer allí en San Juan 14, verso 27. El tema en este día es paz en la tormenta. Vamos a leer de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tome asiento, amado hermano. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje clásico referente a la paz de Dios. Pero en un sentido, era común en los tiempos del Señor Jesús, cuando las personas se despedían o a veces cuando se encontraban con alguien, decían esta frase: Shalom. Shalom en hebreo es lo que para nosotros es paz. Por eso usted encuentra a un hombre llamado Salomón. La palabra Shalomón, que sería la más aparición en hebreo, significa pacífico, alguien que está inclinado a la paz. Es ese saludo que uno le dejaba a otra persona. Y Jesús toma este saludo, esta despedida que era común, y la llenó con un significado y con fortaleza, con una enseñanza profunda. Jesús, en este capítulo 14, es uno de los últimos capítulos o uno de los últimos momentos antes de que Él vaya a la cruz. Y Jesús no tenía herencia o fortuna para dejar a sus seguidores en una última voluntad, en un testamento. Sin embargo, Jesús le dio dos cosas más grandes que cualquier fortuna. Él les dejó lo que dice en el verso, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y dice el verso 26: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Primeramente, ¿qué nos deja el Señor Jesús? Nos deja la presencia y el poder de la tercera persona de la Trinidad. Él se iba, Él estaba por regresar, tenía que morir, resucitar y estar unos cuantos días, unos aproximadamente 40 días aquí en la tierra, y luego Él regresaría al Padre. Pero Él les deja primeramente la presencia y el poder del Espíritu Santo, y en segundo lugar les deja la paz del mismo Jesús. Esta es la paz de Dios el Hijo, pero de Dios el Hijo en un completo y confiado amor al Padre. Él puede decir: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, dice en el verso 31. Él estaba en completa comunión con el Padre. Él pudo decir: yo y el Padre uno somos. Y Jesús en este momento nos advierte algo: que no nos turbemos. Dice: no se turbe vuestro corazón. Y es que esto lo dirige hacia el verso 1. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 14. No se turbe. Entonces es necesario la paz para que no haya turbación en nuestro corazón. Pero ¿cuándo viene la turbación? Cuando viene la tormenta, cuando vienen los problemas. El Señor Jesús sabía lo que iba a venir. Sabía que se avecinaba una tormenta. Los discípulos no sabían. Pero Jesús sabía que se avecinaba una tremenda tormenta. Una tormenta para Él y también para sus discípulos. Uno de los discípulos de los 12 iba a traicionar no solamente a Jesús, sino podría decir que iba a traicionar al grupo, pero especialmente al maestro. Los otros se iban a alejar, iban a tener miedo. Y le dije: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre mucha morada. Ahora, ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y para eso Él les iba a dar la paz.
Amados hermanos, con fe en Dios, con fe en el Hijo de Dios, al recibir su Espíritu y su paz, podemos tener un corazón tranquilo en una vida bastante turbada. Van a venir las turbaciones, van a venir los problemas, por lo tanto sabemos que enfrentaremos tormentas. Pero si Cristo es siempre nuestra roca sobre la cual está fundamentada nuestra vida y los propósitos de vida, que vamos a experimentar aflicciones, pero sabemos que tenemos la garantía de la victoria en Cristo Jesús. Miren lo que dice el capítulo 16, el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, ahí está la garantía. Yo he vencido, no dice yo venceré. Él ya venció al mundo, ya venció en la cruz a Satanás, ya venció a la muerte, ya venció al pecado. Cuando usted viene a Cristo, usted es libre de la paga del pecado, es decir, de la pena del pecado. La paga del pecado es muerte. En este caminar, si usted busca de Dios, si usted consagra su vida, el Espíritu Santo está haciendo una obra para que usted sea vencedor sobre la presión del pecado, sobre el pecado que lo asedia. Pero vamos a experimentar pruebas, hermanos, y las pruebas son necesarias. Y quiero que hoy día consideremos, vamos a ver algunas cosas en esta miniserie de estudios, pero hoy día quiero que nos enfoquemos cómo mantener y cómo crecer en la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y para eso, yo le pido a la hermana Magali que nos lea Filipenses. Usted manténgase allí, mi hermano Miguel. Filipenses capítulo 4, el verso 7. Mire, quiero primeramente hablar acerca de una paz inigualable, porque Dios nos provee de una paz inigualable, la cual conlleva múltiples promesas. Y Pablo, él expone a los hermanos de la ciudad de Filipos sobre este tema. Esta carta, y quiero que preste mucha atención porque en los próximos días vamos a hacer un breve análisis de la carta a los filipenses bajo otro tema. Pero Pablo escribe esta cárcel desde la prisión. Esta es una de las cartas carcelarias, como lo es la carta a los hermanos de Colosas, como es la carta a Timoteo, como es la carta a los filipenses, a los tesalonicenses, como es la carta a Tito. Son cartas que Pablo le escribe, pero en Pablo se denota paz, porque él está animando. Paz en medio de aquella difícil situación. Y la palabra de Dios describe 3 aspectos de la paz que se relaciona con Dios. Primeramente quiero que veamos estos 3 aspectos. Tenemos en primer lugar la paz de Dios. ¿Qué es la paz de Dios? Pablo, por ejemplo, si usted está ahí en Filipenses, hermana Magali, si usted va al primer capítulo, lea capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y el verso 3 vuelve a decir, doy gracias a mi Dios siempre. Mire, Pablo aquí está hablando de ¿qué? De una paz, de paz de Dios. Él saludaba como nosotros la paz del Señor. Gracia y paz a vosotros. La gracia y la paz provienen de Dios. Ahora quiero que entienda, la paz de Dios nos recuerda que nuestra paz viene de nosotros como un regalo. La paz es una dádiva. Cuando usted y yo saludamos a un creyente con la paz del Señor, le estamos diciendo que la verdadera paz no viene del hombre, no viene de los acuerdos. Los seres humanos han vivido haciendo acuerdos de paz y esos acuerdos tarde o temprano se rompen.
Pero la paz de Dios es inconfundible, es algo que no se rompe. En segundo lugar, tenemos la paz con Dios. Esto describe una relación a la cual entramos con Dios a través de la obra terminada en Cristo Jesús. ¿Qué es la paz con Dios? La paz con Dios es cuando la Biblia dice que Él es nuestra paz. Él nos vino a reconciliar para que tengamos paz para con Dios. Paz para con Dios. Usted y yo antes éramos enemigos de Dios, pero cuando usted aceptó a Cristo, Cristo es el puente para que haya paz, para que se reconcilie Dios con los hombres. Entonces tenemos primeramente paz de Dios, paz con Dios, y ahora en tercer lugar lo que leímos ahí en Filipenses, la paz de Dios. Esta es la paz inigualable. Esta es la paz que está más allá de todo entendimiento. Esto es más allá de nuestro pensar. Esto es más allá de lo que usted imagine, más de lo que usted puede imaginar. Es la paz. Es la paz sin variación de un Dios infinitamente feliz. Es la compostura eterna del Dios que está absolutamente contento. Dios quiere que usted no pierda la compostura. Porque cuando usted se turba, muchos creyentes se pierden la compostura. Comienzan a desestabilizarse emocionalmente. Dios no quiere que usted se deje desestabilizar. Por eso es que Pedro negó al Señor Jesús. Porque él no se aguardó en la paz de Cristo. Y por eso es que él lo negó. Él tenía que acudir a la paz, entender que todo lo que estaba pasando estaba ya profetizado. Pero lamentablemente tenían los corazones endurecidos. Se estaban apoyando en sí mismos. Tenían que apoyarse en Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a haber calma sin variación. El clima puede estar tormentoso, pero usted estará en calma. Es esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa esto de que sobrepasa todo entendimiento? No significa que usted va a carecer de conciencia. No significa que usted va a estar impasivo. No significa que usted no va a hacer nada. No. Pero usted va a hacer las cosas de otra manera, sin turbarse. Por lo tanto, es una paz que es difícil de comprender. Usted tiene conciencia de lo que está pasando a su alrededor, pero la paz de Dios que tiene que estar en el creyente está más allá de la habilidad de entender, de explicar. Por lo tanto, esta paz debe ser experimentada. Dios quiere que usted y yo experimentemos. El hombre piadoso no va a poder comprender esta paz a menos que la experimente. Una paz que guardará nuestra mente, nuestro corazón. Es la paz que experimentó Cristo en medio de una tormenta mientras descansaba en la barca. Y para eso quiero que vayamos al libro de Marcos. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 del verso 23. Mateo capítulo 8. Vamos allí a ver el pasaje donde se nos relata la experiencia de Cristo en una tormenta. Mateo capítulo 8, desde el verso 23. Ahí usted ve que como título dice en su Biblia: Jesús calma la tempestad, Jesús calma la tormenta. Pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar
y obedecen. Mire, quiero que en segundo lugar, volviendo al concepto de la paz de Dios, veamos la paz de Dios, pero en la persona de Cristo en las tormentas. Y aquí vemos un claro ejemplo de una tormenta. Y esta es una tormenta literal. Estoy hablando de una tormenta del clima. Este pasaje usted lo va a ver que lo relata Mateo, Marcos y Lucas. Aunque ahorita nos vamos a centrar más en lo que dice Mateo y tal vez veamos algo de lo que nos dice Marcos. Pero primeramente quiero que veamos cuando aparecen las tormentas. Aquí vemos cómo Jesús mostró su poder sobre el viento y las olas. En el mar de Galilea es bien conocido por sus tormentas repentinas, por sus tormentas violentas. La severidad de la tormenta fue evidente por el hecho de que los discípulos estaban aterrorizados. Mire lo que dice. Y vinieron sus discípulos, le despertaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Estaban con miedo. Es lo mismo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora quiero que me entienda. La mayoría de estos hombres eran hombres experimentados en el mar y mayormente en el lago de Galilea. Tal vez ya habían pasado tormentas similares, pero esta tormenta estaba más allá de lo que ellos habían ya experimentado. Hay a veces ocasiones en que van a venir tormentas que humanamente usted parece que ya no va a poder sostenerse, pero es que quiero que entienda, no se trata de que usted se sostenga, se trata de que usted inmediatamente vaya a descansar en el poder de Cristo. Y a veces ese es el problema, no descansamos inmediatamente en el problema de Cristo. Jonás, si usted en casa lee el libro de Jonás, Jonás terminó en una tormenta debido a su desobediencia. Él se buscó esa tormenta, pero los discípulos se metieron en la tormenta debido a la obediencia hacia el Señor. El Señor Jesús les dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mire, ellos estaban siguiendo. ¿Quién entró primeramente en la barca? Jesús. Ellos lo que hicieron fue, le siguieron. Yo le voy a leer lo que dice el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Para ver qué nos dice Marcos. Qué información nueva. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Mire, fue Jesús el que les dijo, o el que los invitó a la barca. Tal vez la barca era de uno de los discípulos, o tal vez fue una barca que alquilaron. En ese día, y en los próximos mensajes vamos a volver a ver este pasaje, pero ese día el Señor Jesús había hecho muchas cosas, había predicado, había enseñado, había hecho milagros. Fue un día de trabajo en la viña del Señor. Ellos habían estado haciendo la voluntad de Dios. Usted puede decir, pero yo estoy sirviendo, ¿y por qué vienen las tormentas? Las tormentas vienen por diferentes propósitos. Hay tormentas que uno se las busca por desobediencia. Hay tormentas que Dios las orquesta, que Dios las lleva a nuestra vida para que nosotros crezcamos en obediencia mientras estamos obedeciendo al Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce que hay algo más de pulir en nuestras vidas. ¿Qué más quiero que veamos? Pero Él tenía paz. Dice la Biblia, volviendo a Mateo, dice, pero Él dormía. Pero Él tenía paz. Los discípulos estaban desesperados, pero Jesús dormía. Y esto tal vez debió parecerles extraños, que Él pudiera dormir en medio de tal tempestad. Estamos impresionados por el hecho de que Él necesitaba dormir. Porque aquí el Señor está mostrando debilidad. ¿En qué sentido? Estaba demostrando su humanidad. Estaba demostrando cansancio, estaba extenuado.
Tal vez la noche anterior no había dormido, porque recuérdense que Jesús muchas veces pasaba toda la noche orando. Jesús tal vez sabía que al día siguiente tenía que enseñar, tenía que hacer milagros y luego tenía que embarcarse, porque quiero que entiendan, Jesús sabía que iba a haber esa tormenta. Él es omnisciente, omnipotente. Él es Dios, Él sabía de que esa tormenta se venía. Pero humanamente se cansó. Y esto se dio para enseñarle algo a sus discípulos. No es que Jesús estaba haciendo el dormido, no, el Señor dormía, dice. Pero Él estaba allí demostrando su unidad. Él se cansaba y en ocasiones necesitaba descansar. Incluso en lugares improbables. Uno puede decir, ¿cómo dormir en una barca? Pero hay personas que usted viera, se embarcan en el carro cuando las cooperativas y todo el viaje van y el viaje es que se salta y bache, pero usted viera a la persona sigue durmiendo y a veces el carro ya llega y uno tiene que moverlo y la persona no se despierta al momento, sino ya después, oye, ya llegamos, y ahí se despierta. El Señor estaba extenuado físicamente. Entonces nosotros estamos sorprendidos, impresionados por el hecho de que Él podía dormir. Era el sueño de alguien que se había desgastado por una vida intensa. Tal vez estaba hasta estresado humanamente, tanto su cuerpo como su mente. Pero su mente y su corazón estaban lo suficientemente tranquilos, confiados en el amor y en el cuidado de su Padre, porque aún la hora no había llegado. Jesús no iba a morir en una tormenta. Jesús tenía que ir a la cruz a dar su vida, no a que nadie se la arrebate, sino que Él la iba a poner, pero para que al tercer día Él resucite en la más grande tormenta que se ha atravesado en el cielo y en la tierra. Él estaba confiado, y así mismo, hermanos, tenemos que estar confiados en los cuidados, en el amor de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso Él podía dormir, podía descansar. Él tenía paz en la tormenta. Pero quiero que veamos la paz en relación al poder, la paz en relación a la autoridad, la paz en relación a la soberanía de Dios. Dice que los discípulos vienen y le dicen, Señor, sálvanos. Entonces Él le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Levantándose, reprendió los vientos, el mar se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Qué hace el Señor Jesús? Se despierta, reprende el temor, la incredulidad. No su petición de despertarlo. El Señor no se molestó porque lo despertaron. Oiga, ¿por qué me molestan? Él no estaba de mal humor por ser despertado. Él estaba disgustado por el miedo que tenían, por la incredulidad, porque el miedo y la incredulidad iban de la mano. Cuando usted y yo confiamos en Dios, como debemos confiar en Dios, como debemos confiar en el Señor, va a quedar poco espacio para el miedo. No digo que no vamos a tener miedo, pero el miedo no nos va a dominar. ¿Es humano tener miedo? Sí. Pero cuando usted se deja que Dios lo domine, el amor vence el miedo. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor a Dios lo hace mirar a Dios y lo hace creer que Él es el que pelea. Usted sabe que Dios lo ama, que Dios lo cuida. Y como ya estudiamos, ¿quién nos podrá separar? Ni la tribulación, ni las tormentas, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dios nos cuida en medio de la tormenta. Pero tenemos que atravesarla. Ellos no dijeron regresémonos, tal vez hasta humanamente, tal vez decía regresémonos, pero el Señor había dicho tenemos que pasar al otro lado.
Porque si usted en casa medita, al otro lado iba a haber una confrontación. Y tal vez esta tormenta que Dios la permitió o que Dios la orquestó, tal vez de esto se quería agarrar el enemigo, porque en el capítulo 5 de Marcos, creo que en el capítulo 9 de Mateo, se habla acerca de cuando Dios libera a un hombre que había sido endemoniado. A veces van a venir tormentas, pero ¿por qué? Porque Dios tiene más allá de la tormenta algo en la que Dios lo quiere utilizar, pero la tormenta tiene un propósito en su vida. Los discípulos tenían a Jesús en la barca, lo vieron a Jesús dormir, su paz debía haberles dado paz. Jesús no solamente calmó los vientos, el mar, Él reprendió a los vientos, Él reprendió a la mar. Esto junto con el gran temor de los discípulos y lo que Jesús encontraría. Quiero traer a reflexión algo que dice en Marcos 6:50. Mire lo que dice allá en Marcos 6:50. Aquí vamos a ver otra tormenta. Esta es una tormenta en la que Jesús no estaba presente. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, ahí usted lo va a ver que Jesús anda sobre el mar. En esa ocasión, Jesús también les había dicho a los discípulos que se suban a una barca, pero Él fue al monte a orar. Y esto yo ya aquí he enseñado. Jesús orquestó esa tormenta, porque en ese capítulo, no sé si es en este evangelio, pero dice que Jesús los estaba mirando. Mire lo que dice el verso 47 y 48. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en la tierra. Mire, Jesús estaba en la tierra, tal vez estaba en la orilla, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, aproximadamente a eso de las 3 de la madrugada, cerca de la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Mire, quería pasarlos. Pero ¿qué dice? Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veía y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, paz es nuestra necesidad y paz es la decisión de Dios. A 2 artistas se les pidió que hicieran pinturas que representaran la idea de la paz. Un artista pintó una hermosa escena de montañas, de preciosos colores, hizo un venado en la pradera, un río. No presentó ningún conflicto en este cuadro. Por otro lado, otro artista pidió un cuadro lóbrego, una violenta tormenta, con olas de océano estrellándose contra un risco. Pero allí, en un hueco del risco, había un pájaro en su nido, con la cabeza metida debajo del ala, totalmente en reposo en medio de la tempestad. Hay 2 maneras en que Dios puede responder a nuestras oraciones cuando buscamos la paz. Él puede eliminar las tormentas, como hizo en el primer caso. Él dijo: calma, calla, enmudece, le dijo. Pero acá vemos que Jesús estaba mirando a sus discípulos que estaban en medio de la tormenta. En la una Jesús estaba con ellos y en la otra parecía como que Jesús los había desamparado. Pero en ambas tormentas el Señor estaba a cuidado de sus discípulos. Y en ambas tormentas Él dice: no se turben, no tengan miedo. En otras palabras, tengan paz. 2 veces el Señor trató con la paz en medio de las tormentas. Él puede eliminar las tormentas como en la primera
pintura, no había ninguna tormenta. O puede darnos la paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, como en la segunda pintura. 2 veces en su relación con sus discípulos le dio paz en la tormenta. La una, la que estamos viendo allí en Mateo 8 y en Marcos 4, y la segunda, la que vemos allí en Marcos 6. Podemos pedirle al Señor que quite la tormenta, pero también nos podemos acercar más a Él cuando viene a nosotros en la tormenta y descubriremos su presencia, su paz que nos lleva a atravesar. Por lo tanto, si usted está buscando paz, puede tenerla, pero permita que sea Dios quien decida cómo y cuándo se la dará. Para finalizar este mensaje, quiero que entienda que ellos iban a un destino. Los discípulos tenían que refugiarse en la paz del Señor. Él reprendió los vientos, Él reprendió el mar. Esto junto con el temor de los discípulos y lo que Jesús encontraría en su destino. Como le dije, ellos iban a enfrentarse a un ataque espiritual. Más adelante iba a haber una confrontación entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Pero tal demostración poderosa sobre la creación los llevó a preguntar a los discípulos: ¿qué hombre es este? Solo podía ser el Señor Jehová, el único que tiene poder. El único que tiene poder, este poder. Mire, este pasaje que nosotros estamos estudiando allí en Marcos nos demuestra la divinidad de Jesucristo. Hermana Magali, si usted puede leernos lo que dice el Salmo número 89, los versos 8 y 9. Quiero que le presta mucha atención a lo que dice el Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Mire, ¿quién es el que tiene dominio? Jehová. ¿Quién es el que tuvo dominio en el mar de Galilea? Fue Dios, fue Jehová, fue Jesús. Jesús es Dios. Entonces esto nos tiene que enseñar que en medio de la aflicción alcanzaremos esta paz sobrenatural cuando comprendemos que Dios tiene el control de la situación. Si la tormenta es a causa de la desobediencia, como en el caso de Jonás, es una oportunidad para ponernos a cuenta. Isaías dice: venid, pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si caminamos en obediencia, las tormentas vendrán para conocer más sobre el poder, más sobre la autoridad y más sobre la soberanía de Dios. Para finalizar, quiero que veamos un último ejemplo de una tormenta. Y para eso vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y no vamos a leer todo este pasaje porque es muy extenso. Empieza desde el verso 13. Pero vamos a ver algunos versículos ahí en el capítulo 27. Y vamos a ver a un hombre, el apóstol Pablo. Desde el verso 13 nos presenta la tempestad en el mar. Mire, quiero que veamos al apóstol Pablo en medio de una tormenta, y una tremenda tormenta. Esto ya era algo más allá tal vez de lo que también pasó con el Señor, o similar. Mire, primeramente quiero que vea que se van a presentar tormentas perfectas. ¿Qué podríamos decir que es una tormenta perfecta? Es una tormenta que humanamente no se puede vencer. Es una tormenta que porque más se tenga el mayor de los buques. Usted sabe que hace más de 100 años un transatlántico llamado el Titanic no estaba en una tormenta, sino que golpeó contra un iceberg y en su primer viaje se hundió. Y era el mejor de su época, pero no pudo contra la creación de Dios. Entonces hay tormentas perfectas que humanamente son imposibles de vencer. Y en su viaje a Roma, con el propósito de presentar la apelación ante el emperador romano, Pablo experimentó una
tormenta en compañía de los demás pasajeros. Mire, dice el verso 13, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando. Pero no muchos días después Dios contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Mire, Pablo les advirtió. Si usted lee los versículos anteriores, Pablo les dijo, mire, el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Pero ¿qué pasa? El centurión romano dio más crédito al piloto, al patrón de la nave, que lo que Pablo le expresó. Pasando la isla de Creta, los vientos se volvieron peligrosos y apareció un huracán llamado Euroclidón. Este viento era temido entre los marineros antiguos por ser un viento de poder destructivo. Era un huracán, era una tempestad. Es como cuando vienen, usted ve que a mediados del año por el sector de Centroamérica se levantan estos huracanes y le ponen los nombres, pues ya ahí usted ve los huracanes. Y vamos a un poquito, en la próxima enseñanza vamos a ver un poquito más desde un punto de vista físico, climático acerca de esto, para que usted y yo entendamos cómo también esto es similar a las tormentas que usted y yo experimentamos. Pero mire, esto se levantó, los navegantes estaban incapaces de navegar contra este viento en sus caras. Todo lo que pudieron hacer fue dejarse llevar. Ellos decidieron dejarse llevar. Dice, ya viendo, mire el verso 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es verdad que se tomaron ciertas medidas humanas para salvar la nave, mas todo parecía perdido. La desesperanza apareció en la tribulación y los pasajeros. Mire lo que dice el verso 37 de este capítulo. Y éramos todas las personas en la nave 276. Mire, 276 personas a bordo. Pasajeros como tripulación habían perdido toda esperanza y creían que no iban a sobrevivir. Y muchas veces estas circunstancias nos ocurren a nosotros. Mire lo que dice el verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella, que era la manera como los navegantes de aquellos tiempos se movilizaban. Ellos podían decir, estamos por esta dirección. No había cómo divisar esto. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Las circunstancias, las aflicciones nos hacen perder la paz y también la esperanza. En medio de la crisis, si caminamos en obediencia, si le amamos a Dios con un corazón, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, todas las cosas cooperan para bien. Pero tenemos que pasar. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero no significa que usted no va a pasar. Tenemos que pasar. Todo esto para el creyente obediente coopera, y para el desobediente, si busca ponerse en acuerdo con su Dios, también coopera. ¿Qué hace Pablo? Comienza a animar y comienza a transmitir paz en la tormenta. Como mensajero de Dios, Pablo esperaba poder dar esperanza a los pasajeros a la tribulación, pues ellos ya habían renunciado a ella. Su objetivo no era solamente decirles que él había tenido razón con respecto. Él podía decirles, yo les dije, y aún les dijo un poco. Dice, verso 20. Habría sido, dice la parte B del verso 21, que diga, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Pero Pablo no solamente se queda con decirles, yo les dije. A veces el creyente se mete en problemas. Llega el pastor, hermana, yo le dije. Pero ahora no queda allí el deber del pastor. Muy bien, ya se metió en la tormenta. Hay alguien que la puede sacar de esa tormenta. Dios lo llevó a esa tormenta. Dios lo va a sacar de esa tormenta.
Pablo comienza a darles buenas noticias y nosotros como cristianos estamos llamados a ser portadores de buenas noticias porque el evangelio es buenas noticias. Pablo dice en el verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Nadie de ustedes va a morir, sino solamente la nave. Había una promesa, la promesa de que no se perdería ninguna vida. Era difícil de creer esta promesa porque la nave sí se perdería, pero esta promesa, ¿de quién provenía? De Dios. De Dios provenía esta promesa. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber experiencias, y quiero que entienda, muchas veces las tormentas van a ser para que usted y yo experimentemos sobrenaturalmente en la presencia de Dios. Dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces Pablo dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mire, Dios envió a su mensajero angelical, a Pablo, para darle buenas nuevas, para darle noticias alentadoras cuando parecía que ya no había esperanza. La palabra de Dios llegó a Pablo de diferentes formas, en diferentes ocasiones, y la presencia angelical era alentadora. Tal vez usted no va a tener una experiencia tal vez como esta, o puede ser que tenga, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Pero puede ser que Dios mande a un hermano, a un creyente, a un familiar para decirle: oye, tú no eres creyente, no me dices que tienes fe. Solo que a veces somos de poca fe, y por eso después vamos a hablar acerca de ese tópico. Pero quiero que veamos que a veces Dios va a mandar a alguien para que usted vuelva a tener paz en medio de la tormenta. Pablo recordó que él pertenecía a Dios, era quien le servía. Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y le sirven. Dios lo animó a no temer, y esto produjo esa paz inigualable. ¿Y qué hizo Pablo? La compartió. La paz que Dios le había dado, la compartió. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Finalmente, venciendo la tormenta invisible. Esa tormenta invencible, Pablo la pudo vencer. Pablo confió en la palabra de Dios. Pablo confió en Dios cuando no podía, o cuando no había más en qué creer. No podía confiar en los marinos, no podía confiar en el barco, en las velas, en el viento, en el centurión, en el ingenio humano. Lo único que le quedaba era Dios. Y Pablo no es que solamente fue en ese momento, siempre le creyó a Dios. Esta no era una fe que existe solo cuando las cosas van bien o cuando van mal. Era una fe constante. Cuando la circunstancia se puso peor, en ese momento Pablo pudo decir, como dijo Job: aunque él me matare, en él esperaré. Las tormentas, el peligro eran reales, pero Dios es más real que cualquier tormenta, que cualquier circunstancia. La firme confianza de Pablo en Dios lo hizo un líder entre los hombres. Dice que él comenzó, dice que venía la 14ª noche, cogió pan, repartió, los animó a que coman. Esto hizo que los demás se animaran, comenzaron a aligerar la barca, comenzaron a creer en la estrategia que Dios le había dado a Pablo. Quisieron algunos hombres huir. Pablo le dijo a los marineros, a los soldados: si estos huyen, nos vamos a morir. Le hicieron caso los centuriones a Pablo. Los carceleros le hicieron caso al preso. Y todos los demás le hicieron caso a Pablo. ¿Y qué pasó? Cada quien, el que podía nadar, iba nadando, y el que no podía nadar cogía un pedazo de la barca y se lanzaba. Pablo, como los demás tripulantes y viajeros de aquella nave, tuvieron que estar dispuestos a dejar la posible vía de escape, tuvieron que esforzarse a nadar o flotar con parte de la embarcación. Nosotros también estamos llamados a esforzarnos, mas fue el amado Dios quien no permitió que nadie pereciera.
en aquella tormenta. Dice en el verso 39, cuando se hizo de día no reconocían la nave, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, lo dejaron en el mar, lanzando también las amarras del timón, e izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Dando en un lugar con 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría contra la violencia del mar. Los sacerdotes acordaron matar a los presos, pero para que ninguno se fugase nadando. El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Puede ser que haya pérdida, pero lo más importante, no se perdió. Y Dios cuidó a Pablo. Mira que quisieron matar a los presos, pero Dios utilizó a un impío para preservar la vida de su apóstol, de su siervo, de su enviado. Para concluir este mensaje, las tormentas van a venir, por lo tanto, ya debe estar puesto el fundamento que es Cristo, en perfecta comunión. Usted y yo gozaremos de la paz de Dios, no importa cuán dura sea la tormenta. Su paz es superior y Él está en control de la situación. Él tiene solo el poder, solo Él tiene la autoridad, solo Él es soberano porque es Dios. Y en medio de la tormenta, Él está con nosotros. Sus promesas son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios son la fuente de la paz en la tormenta. De eso se trata esto que acabamos de ver allí. Dios había prometido que Pablo tenía que ir hasta Roma. La promesa de Dios, Dios había dicho en el mar, tenemos que cruzar hasta la otra orilla. Y las promesas de Dios son la fuente de la paz en nuestra victoria, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y según su voluntad lo conoceremos natural y sobrenaturalmente a nuestro Dios, porque solo Cristo puede vencer las tormentas perfectas, puede vencer las tormentas que humanamente son tormentas invisibles, porque solo la paz de Dios puede hacer que usted y yo atravesemos las tormentas. Por lo tanto, que la paz de Dios sea sobre nuestra vida. Paz en medio de la tormenta. Amén.